Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Cautivos del Mal, el programa de cultura que todos los sábados de 8 a 9 y puntos suspensivos de la noche emite este canal. Estamos de enhorabuena, hemos superado los 500.000 usuarios, así que más de, medio millón nos seguís muy atentamente en nuestras recomendaciones. Hoy vamos a tener dos grandes invitados. En primer lugar, el profesor, escritor y poeta Ignacio Gómez de Liaño ha confrontado figuras del pensamiento clásico como Cicerón y Séneca. La luz de ese pensamiento clásico la ha contrastado con las tinieblas, con el eclipse de la razón de personajes como Marx o el terrible Adolf Hitler. Después hablaremos con Alberto Moreno, el director de Vanity Fair España, que nos ha presentado su decálogo de películas, esas películas que no pudo ver con su padre, pero que ahora rememora y recupera gracias a un estupendo libro publicado en Círculo de Tiza. Antes de hablar con ellos, nosotros, que somos muy románticos, vamos a recomendarles, podríamos hablar de la Biblia del romanticismo: Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley y Keats. En esta editorial austral, esta nueva edición de sus mejores poemas, los poetas románticos ingleses. Ya saben aquello que dijo Coleridge, que la suspensión de la incredulidad, el principio de la imaginación, es lo que nos transporta a los territorios de la fantasía. Por supuesto, acuérdense de la noche de la creación de Frankenstein o el moderno Prometeo en Villa Diodati, los Shelley, Polidori, Lord Byron, creando una serie de personajes que se han mantenido vivos hasta ahora. De Keats podríamos leer, por ejemplo, los bardos que doran los transcursos del tiempo. Vamos a ver una calita romántica para ponernos a tono. Oh, cuántos bardos doran los transcursos del tiempo. Algunos de ellos siempre nutrieron mi encantada fantasía. Solía meditar sus bellezas, a veces terrenales y sublimes a veces. Ahora con frecuencia, al sentarme a rimar, irrumpen en tropel delante de mi mente, pero sin producir confusión ni agitado estrépito. Es un grato resonar en repique, tal los muchos sonidos que almacena el ocaso, el canto de los pájaros, las hojas en sus roces, las voces de las aguas, la campana volcándose con resonar solemne y otros innumerables que la distancia priva de reconocimiento, dan una grata música, no un estrépito loco. Poetas románticos ingleses: Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats, en la editorial austral en esta estupenda edición, por cierto, en tapa dura. Bueno, un grande hablando de una grande, imagínense, Rudyard Kipling hablando de Jane Austen. Bueno, esto es una fiesta que nos presenta Funambulista en este tomito, La sociedad secreta de Jane Austen, por parte firmada del autor de El libro de la selva. Bueno, 3 relatos inéditos y un poema que representan el lado más profundo, más familiar de Rudyard Kipling, Premio Nobel de Literatura, y son 3 historias que encarnan facetas en la existencia del autor británico: el compañerismo durante el conflicto de la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, y también en ese conflicto hay que decir que perdió la vida el hijo de Rudyard Kipling. Su pertenencia a la masonería, esto también es importante porque es un tema que en su momento formó parte indivisible de la producción de Rudyard Kipling, de su trabajo como periodista, esa hermandad de los masones, y finalmente, que es la parte que da título a este libro, su pasión por la grandísima Jane Austen, cuyos libros solía leerles Rudyard Kipling a su mujer y a sus hijas. 3 temas entrelazados con muchísimo candor, con muchísima sensibilidad, para un inédito, este inédito Jane Austen, Guerra y Masonería, según Kipling, exquisitamente editado por Ediciones Funambulista. Y por último, de Thomas Spar, Grunewald en Oriente, un libro que ha publicado Acantilado. Thomas Spar, nacido en Hamburgo, estudió teoría de la literatura e historia y además trabajó en el Instituto Leo Baeck de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Dirigió la editorial Jüdische Verlag y fue el lector de la editorial Sidler. En la actualidad
Este escritor vive en Berlín, donde también ejerce labores de editor. Bueno, nos habla de los barrios judíos, en este caso del barrio de Rehavia, más o menos en el año 1933. Pero también nos habla de la importancia de ese barrio y de Jerusalén, incluso establecida como una ciudad jardín, donde ocurren muchas cosas en esa década de los felices años 20. Bueno, en esa ciudad jardín, en ese barrio, habitaban los escritores Laske Schiller, Gershon Scholem y Martin Buber, huyendo siempre del antisemitismo, huyendo del racismo, huyendo después de los nazis. Y junto a muchos de sus compatriotas crearon un microcosmos, un paraíso en la tierra a salvo de los verdugos. El barrio se convirtió en el punto de mira de una ciudad que, bueno, se fue poblando sucesivamente y se convirtió en un lugar que acaparaba mucha atención. También promovió el encuentro y el espíritu y la fraternidad y concordia de muchas personas. Bueno, lo que hace Thomas Spar es presentarnos el cuadro de esa Jerusalén germano-judía, de esos judíos alemanes que encontraron refugio en este paraíso en la tierra. Cartas, testimonios, fotografías, cartas de restaurantes, un universo, un microcosmos, como dice Thomas Spar, que fue orientado a crear una cohesión entre aquellos que salieron huyendo de la vieja Europa para encontrar refugio en ese barrio de Rehavia. Grunewald en Oriente, de Thomas Spar, en Acantilado. Dicho esto, vamos a pasar ya a Ignacio Gómez de Liaño y su libro de ese eclipse de la razón. Les anunciaba en el sumario que nos acompaña nuestro primer invitado, Ignacio Gómez de Liaño, poeta, filósofo, escritor y uno de los grandes referentes del pensamiento actual. Acaba de publicar un volumen que va a dar mucho que hablar, El eclipse de la civilización en la esfera de los libros. Bueno, un repaso a grandes figuras controvertidas que ahonda en las ideas de Cicerón, de San Pablo, de Séneca, pero sobre todo en personajes, en esa especie de filosofía comparada o de pensamiento comparado, como Marx y Hitler, o incluso se atreve con el mismísimo Mahoma. Querido Ignacio, bienvenido a Cautivos del Mal. Muy bien hallado. Bueno, un libro armado en una especie de juego de espejos, en unos referentes del pensamiento occidental máximos y figuras también del, bueno, de la contemporaneidad extraordinariamente controvertidas, Ignacio. Bueno, el libro se titula El eclipse de la civilización porque en él trato de lo que yo creo que son los constituyentes de lo que se entiende por civilización y también los referentes de lo que yo entiendo por el eclipse. No he querido hacer en este libro un ensayo genérico sobre el tema de la civilización ni tampoco sobre el eclipse, sino que me dije, lo mejor es buscar algunas figuras que para mí representan e históricamente representan estas dos perspectivas, la de la civilización y la de su eclipse. Entonces, entre las primeras figuras, las de la civilización, seleccioné a tres. Cicerón, que vivió desde el 106 a.C. al 60 y tantos a.C., es decir, en la primera siglo antes de Cristo. Séneca, que nació en torno al 3 a.C., el 3 después de Cristo, no se sabe bien, y murió en el 60 y tantos. Y San Pablo, que vivió prácticamente las mismas fechas. Esos evidentemente que no son filosóficamente los más originales Platón, más originales Aristóteles, pero es verdad que Cicerón tiene una doble ventaja, que conocía perfectamente la filosofía griega, tradujo obras de Platón, escribía muy bien en griego también, había estudiado también en Atenas, y por otro lado se ha conservado de él no solo sus famosas filípicas y catilinarias y demás oraciones, demás discursos, sino que también se han conservado importantes libros de filosofía, las tusculanas, las académicas, sobre la naturaleza de los dioses, sobre el hado, sobre la vejez, sobre la amistad, en fin, lo digo en español por no... De Amiquitia. De Amiquitia, de Senectute, etc.
sino que además se han conservado incluso 700 y pico cartas. Por eso podemos seguir durante 20 o 30 años la vida de Cicerón día a día. Cartas, sobre todo a su amigo Tito Pomponio Ático, que tiene una gran biblioteca, porque uno de los amores de Cicerón eran los libros, y luego a su familia también, a su mujer, a su querida hija, etc. Es decir, que tenemos en Cicerón un compendio de las bases de la civilización tal como lo entendemos en el mundo occidental y se puede decir que también en el oriental, con la ventaja de que su obra se ha conservado a lo largo de 2000 años. O sea, esas 10.000 y pico páginas se han podido seguir leyendo, hombre, no el público general, pero sí una minoría. Entonces, me interesaba mucho, tanto en esta figura como en las otras, seleccionar sus pensamientos. Sus pensamientos en torno a valores que creo que constituyen bases de la civilización, como es el sentido de la libertad, o de la fraternidad y la solidaridad, o también la idea del Estado, de la ley, de Dios, de la vida en general, de la muerte, también cómo enfrentar la muerte, y otra serie de valores fundamentales. Entonces, lo que hice fue recoger esos pensamientos en la mejor traducción, a veces las hacía yo mismo, las traducciones de latín, e insertarlos en su vida, porque cada uno de esos personajes trace su vida, ya que son vidas muy interesantes. Debo decir que los tres coinciden en que fueron asesinados. Cuando uno sostiene valores muy importantes de civilización, se expone a eso. Cicerón fue asesinado por esbirros de Marco Antonio, porque él escribió las llamadas filípicas, discursos contra Marco Antonio, que era un sinvergüenza de tomo y lomo, aunque muy potente, muy poderoso, y mandó a unos esbirros a cortarle la cabeza, etc. Una cosa horrible. En el caso de Séneca, fue su discípulo, Nerón, el emperador Nerón. En el caso de Séneca tuvo un detalle, digamos, Nerón, es que en vez de mandarle a ejecutar, dice, no, ejecútese usted a sí mismo. Hágalo usted mismo. Eso, ábrase las venas. Y bueno, luego se abrió las venas y no dio resultado, porque era un señor que hacía una vida muy frugal, entonces no salía sangre ni nada. Entonces, bueno, yo tengo ahí la cicuta. Venga, murió, segundo intento. Tampoco dio resultado. Y al final fue, digamos, los cristianos pensaban que era un bautismo, porque fue, digamos, agua ardiente, un vapor de agua, o sea que eso, porque tuvo desde niño o jovencito problemas de respiración. Entonces ya al final esa especie de bautismo ardiente de vapor y de agua acabó con él. También con el caso de Séneca lo mismo, una semblanza de su vida y voy insertando sus pensamientos, se han conservado también. No tantas obras como de Cicerón, pero sí de Vita Beata, de Tranquilitate Animi, las cartas a Lucilio. Pero las cartas a Lucilio no son como las cartas de Cicerón. Las cartas de Cicerón son cartas que manda amigos, a familiares, que cuenta de su vida, en fin, no pretende ser cartas filosóficas. Quizá por eso debo decir que de la antigüedad el personaje al que yo me siento más próximo, como si hubiese compartido muchas cenas y comidas, incluso bien es Cicerón, porque me parece un personaje como muy actual. Muy contemporáneo. Por otro lado, él no era nada pretencioso. Eso sí, era muy vanidoso, siempre se estaba elogiando a sí mismo, pero él mismo se reía de sí mismo. Dice, ya sé, si yo siempre me estoy elogiando a mí mismo, o sea que tiene estas particularidades en Cicerón. Séneca es un personaje mucho más contenido, muy cosmopolita también, porque ya desde jovencito, por problemas de respiración, pues le mandaron sus familiares a Egipto. Allí hizo trabajos sobre la cultura egipcia y también sobre la cultura india. O sea, que ya se interesó en el mundo indio. Es verdad que en la Biblioteca de Alejandría se sabe que llegaban gente de todo el mundo, y entre ellos bastantes indios también. Y escribió un libro sobre la India, que no se ha conservado, la obra juvenil, y luego cuando volvió a Roma, después de estar varios años en Egipto, pues se situó muy bien en la vida social, porque ninguno de los dos, ni Séneca ni Cicerón, de familia senatorial, era de familia media pero bien situada económicamente, y los dos consiguieron las máximas, digamos,
capacidades sociales que se podían Ignacio, tener. una cosa Sí. de tu libro que es bastante, por lo menos inquietante, que es la idea del eclipse, es decir, cómo un pensamiento brillante, o incluso lo denominas de cuerpos celestes, esa brillantez en el intelecto, llega a ocupar, llega a ocultar en tiempos recientes una tríada que tú hablas y defines como de Mahoma, Marx y Hitler. Incluso dices que ha ensombrecido, deslucido o hecho hasta desaparecer. Así estamos en este momento. Sí, pero antes quiero referirme a San Pablo, que es la tercera figura. San Pablo es el que hizo más por difundir el cristianismo en el mundo. Es, digamos, el apóstol de los gentiles, el que sale de Palestina, aunque era de una familia de origen palestino, aunque nació en Tarso, una ciudad donde tenía unas instituciones importantes de tipo intelectual, era una ciudad sumamente intelectual. Entonces, San Pablo, de ser un fariseo enemigo de los primeros cristianos, incluso iba a perseguirlos en Damasco, donde ya se habían creado alguna comunidad. Esto, pues, 10 años después de muerto Cristo. Y de pronto, pues, se produce la llamada caída del caballo, que es un mito, porque no iba a caballo a Damasco, sino que iba caminando, y entonces muere. Muere su personalidad anterior y renace en eso. Bueno, digo porque es que pierde la vista, o sea, queda completamente desvanecido, como muerto y sin vista. La recupera después por Ananías en Damasco. Pero lo que quiero decir es, en los primeros escritos que se conservan del Nuevo Testamento, del cristianismo, son las cartas de San Pablo y las ideas fundamentales. San Pablo tiene una ideología muy parecida a la de Séneca. Yo por eso a veces comparo digamos, frases de San Pablo y frases de Séneca, y también de Cicerón, pero sobre todo de Séneca. Pero aporta otra cosa, y aporta la idea de que tenemos que tener un modelo, y que ese modelo es un Dios hecho hombre además un hombre corriente y moliente, me atrevo a decir que plebeyo. No era un senador Jesús de Nazaret, era de una provincia apartada del imperio, y bueno, ni siquiera era ciudadano romano, cosa que San Pablo sí lo era. Entonces pone este modelo, y otro punto que me interesa es que crea comunidades, cosa que no hizo Séneca. Séneca, es verdad que en sus cartas a Lucilio viene a ser como una especie de autopsia moral, de psicoanálisis ético, porque continuamente está escribiendo a Lucilio como un personaje al que le recomienda cómo vivir, y él se está mirando en Lucilio, en fin. Mientras que un Cicerón, sobre todo, empezó pensando que para contribuir a la civilización había que tener buenas leyes y un buen Estado, hoy podríamos decirlo más, lo que yo llamaré eticocracia, basado en valores éticos. Séneca dice, esto no es suficiente, sino que hay que añadir también el tener un confesor, por así decirlo, alguien con quien, digamos, dialogar sobre la propia vida y conseguir que a través de ese diálogo uno hacerse mejor. Es verdad que la última obra de Cicerón, De Officiis, es sobre los deberes, las obligaciones, es decir, que dice no basta con la ley, el Estado, sino que hay que insertar en la psicología de la gente el sentimiento de que tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Pero San Pablo añade algo más. Primero, la figura de Jesús muerto en la cruz, que era como morir en la silla eléctrica en aquella época, y resucitado, cosa que para un antiguo no era muy fácilmente de entender. Pensaban sí que el alma podía ser inmortal, tanto Séneca como Cicerón, pero no que el cuerpo pudiera, o sea, esa rehabilitación de la materia del cuerpo. Y luego la formación de comunidades, de gente que hace una vida en común, etcétera, etcétera. Y ya, digamos, los del eclipse, yo seleccioné también 3 figuras. La primera es Mahoma. A Mahoma debo decir que le dediqué ya 200 y pico páginas en un libro anterior que se titula Democracia, Islam, Nacionalismo. Y aquí hago un resumen de lo que allí decía y añado otras cosas. No hay el sentimiento de una hermandad universal, porque para un Mahoma, los no fieles hay que hacerles la guerra, hay que obligarles a convertirse. Tampoco hay una igualdad de todos los seres humanos, o sea, digamos, los infieles no valen lo mismo. Es decir, da mucha importancia a la yihad,
no solo entendida como esfuerzo por avance moral, sino también de combate. Por otro lado, junta religión y Estado, religión y política, cosa que en el caso del cristianismo no. Digamos, pues dad al César lo que es del César, a Dios lo que de Dios, y por supuesto en el caso también de un Séneca, sobre todo, y también de Cicerón, no es que no admitiesen los dioses paganos, los admitían porque formaban parte de la vida social y política, pero al mismo tiempo entendían que había un Dios supremo que es el que establecía una igualdad entre todos los seres humanos. Por ejemplo, las palabras que dice a favor de la mujer Cicerón o Séneca y también San Pablo no se encuentran en un Mahoma. Mahoma trató a las mujeres como le dio la gana, digamos, incluso pretendió casarse con una niña de 5 o 6 años, que era la hija de uno de sus seguidores. El seguidor le dice, hombre, espera que cumpla 9 años, y ya cuando cumplió 9, o sea que era lo que llamaríamos un pederasta. Luego, por otro lado, llevó una vida muy turbulenta, digamos, fue un caudillo, cosa que no fue Cristo, digamos, fue un caudillo, y ni San Pablo tampoco, un caudillo militar, digamos, que hizo tremendas atrocidades. Es verdad, debo decirlo, que la situación en la que vivió Mahoma era complicada, había muchas guerras tribales. Él mismo tuvo que huir en el 622 de su ciudad natal, la Meca, a Medina, porque él en su ciudad natal se quería convertir a su religión, que inicialmente era más cristiana. O sea, inicialmente, si se lee el Corán, lo que pasa es que el Corán está ordenado de una forma desordenada, es decir, está ordenado solo por el número de páginas, con lo cual es como si de pronto ordenamos el Quijote por el número de páginas, sería un caos total. Pero se ve que los pensamientos, las azoras, digamos, más antiguas del Corán, que corresponden a la Meca, tiene una expresión más fraternal, más de compasión con los pobres, etcétera, no militarista, pero es verdad que lo que predomina en el Corán es ya la fase de Medina, de 622, con el extrañamiento, la Égira, y allí ya tiene un carácter mucho más duro. Entonces, yo destaco en esta figura, como en las otras dos que para mí representan el eclipse de la civilización, primero, la idea colectivista que tienen o sea, el individuo para Marx, como para Hitler, como para Mahoma, tiene que adaptarse a su idea de la colectividad, bien sea la colectividad de los fieles musulmanes, y tiene que adaptarse a eso, o bien de los proletarios, entre comillas. Marx fue todo menos un proletario, digamos, y vivió siempre un poco, se puede decir, del cuento de su amigo Engels y de cosas así. Y en el caso de Hitler, los ariogermánicos, todos son los que tienen que dominar y son los superiores en la raza superior, y los otros inferiores, como en Mahoma también, digamos, los fieles mahometanos, musulmanes, son raza superior. Y en el caso de Marx son los proletarios, los burgueses son gente despreciable a los que hay que hacer la guerra. ¿Con eso quieres decir que la idea de colectividad ahora mismo es la que predomina sobre la del individuo con ese eclipse de estas tres figuras? ¿Lo colectivo manda? Sí, sí, es uno de los problemas grandes que tiene la sociedad actual, en que se nos quiere obligar a que configuremos nuestra vida de acuerdo con una determinada ideología. En el caso de Mahoma, pues del Islam; en el caso de Marx, el proletariado y antiburgués; y en el otro caso, ariogermánico, también despreciaba lo latino. Eso significa que el distinto, el disidente, el que piensa de forma diferente, es sancionado y es, digamos, represaliado. Por supuesto, eso es fundamental. Lo que decía antes, hay que perseguirlo. Y más aún, también hay que aceptar el que las otras personas contribuyan. Por ejemplo, para Mahoma, pues él pedía que todo el mundo contribuyese, no solo con su fuerza física o estratégica o militar, sino con el dinero y con la propaganda. Con la propaganda. También él condenó a muerte a poetisas, precisamente. Hay algunos y poetas, ellos y ellas, poéticos, digamos. Por eso no me extraña nada los asesinatos que ha habido por parte fundamentalista de escritores,
bien conocidos de todos, es que están en la línea, además. Por eso es también, cuando se habla de fundamentalistas como si fuesen intérpretes radicales del Islam, no se dan cuenta que el primer fundamentalista es Mahoma. El primer radical es Mahoma. Y en el caso de Marx, aunque fue una persona compleja, que por cierto, aunque él va a ser proproletario, se casó con una aristócrata. También no era muy rica ella, él vivió más bien siempre de su amigo Engels y de otras, digamos, subvenciones que iba recibiendo de sus seguidores. Es verdad que dejó una obra intelectual vasta y amaba la poesía, un hombre culto, pero yo me he fijado sobre todo a la hora de escoger sus pensamientos los que vienen en el manifiesto del Partido Comunista, puesto que es la obra suya más conocida y que ha tenido más conocida y no tan leída. No, pero bueno, pero quiero decir que los que van de marxistas por la vida comunista no se han leído El Capital, eso seguro, ni las contribuciones a la economía política, ni yo no sé qué, pero el manifiesto sí, porque es un libro breve. Es un libro breve. Es un libro breve, entonces yo he seleccionado las frases que aparecen también en esta obra que representan más el pensamiento revolucionario y demás, y el eclipse de la civilización. Es decir, como el desprecio de pronto tiene una idea tan genérica que ya por el hecho de ser burgués uno es malo. Señores, pero que es que uno puede venir de familias burguesas y pensar así, asado, de la otra manera. O sea, hay que decir que tiene... Este pensamiento, Ignacio, que ha degenerado en el siglo XX en regímenes totalitarios y en una Segunda Guerra Mundial, podríamos decir que tanto el hitleriano como el comunista, ese pensamiento radical, podríamos decir que en el siglo XXI existiría una tentación del totalitarismo, teniendo esos referentes como una especie de tapiz de fondo de la historia. Sí, porque de hecho las pautas de los totalitarios siempre son muy parecidas. Y yo también, claro, al tratar de, por ejemplo, del marxismo me refiero al marxismo en China. Yo he vivido en China, he sido profesor, he recorrido toda China, etcétera. Y entonces pues también observo, sobre todo a partir de autores importantes actuales chinos, digamos, o también en el caso ya de la Unión Soviética, por ejemplo, el viaje que hizo en el año 27-28 el gran escritor republicano, por otro lado, Chávez Nogales, digamos, por Rusia en avión, y entonces describe el estado de cómo estaba la Rusia soviética ya, justo poco después de haberse fallecido Lenin y ya gobernando, aunque no teniendo el primer puesto, Stalin, y realmente eso era en fin, la falta de alimentos, de correos, de calefacción, de todo. Vayamos a la parte práctica. ¿Cómo podríamos afrontar el eclipse de la civilización, que es una de las cuestiones que comentas en el libro? Sí, pero antes de eso me gustaría decir que como precedente de la filosofía, el pensamiento de Hitler, según aparece en Mein Kampf, porque Hitler es el que menos escribió de todos los que cito y el menos intelectual, pero eso sí, como está puesto allí en Mein Kampf, en Mi lucha, pues se puede ver. Está en Sabino Arana Goiri. Sabino Arana Goiri, la obra que publicó a principios, o sea, como veintitantos años antes de que Hitler escribiese en la cárcel, por cierto, Mi lucha, pues en esa obra ves que tiene, lo que pasa es que si en el caso de Hitler los malos son los judíos, en el caso de Sabino Arana Goiri los malos son los españoles, en fin, el disparate del pensamiento político es un orate, un loco de mucho cuidado, y señalo como ya en la época personajes como Ramiro de Maeztu, y hizo una crítica sumamente razonada, un señor que además conocía el mundo hispanoamericano, que era vasco también, etcétera, o en el caso del nacionalismo catalán, un Ramón y Cajal, o el mismo Azaña. Tanto que se habla de la memoria democrática, pues citen las páginas y páginas que escribió en sus memorias Azaña, diciendo cómo eran los nacionalistas catalanes y vascos, o sea, gente realmente que están en la línea política de Hitler. Lo que ocurre es que es verdad que ellos no eran dueños de un imperio como era el que tenía Hitler en Alemania, entonces no podían hacer esa guerra tremenda, sino que tenían 4 extraviados que le seguían. Ignacio, como se nos está acabando el tiempo del programa, en un titular, ¿cómo podemos afrontar el eclipse de la civilización? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente es en esas 3 líneas. Una, intentar que las leyes
sean lo más dignas posible, que se basen en... Por eso llamo eticocracia, digamos, poderes que se basen en valores éticos, por un lado, que el Estado esté lo mejor constituido, que se enseñe desde la infancia que uno tiene que tener cierto sentido del deber y obligaciones. Luego, que incluso ya mayor, ya con adolescencia o juventud, procurar encontrar personas con las que se pueda conversar de forma, digamos, muy casi confesional, pues para tratar de mejorar a sí mismo y a las otras personas, y luego formar también comunidades, digamos, grupos que respeten y que sostengan y que traten de poner de manifiesto y llevar a la vida ciertos valores, digamos, los valores de un sentido de la libertad que no vaya contra los otros, de la solidaridad, etcétera, etcétera. Bueno, que no es moco de pavo, que dicen, ¿no? No, para nada, Para no, nada. Pero bueno, pero esa es como yo veo la manera de afrontar Muy el bien. eclipse de la civilización. Ahí lo tienen, el eclipse de la civilización de Ignacio Gómez de Liaño, ese espejo, ese diálogo entre grandes pensadores como, bueno, pues Cicerón, como Séneca, confrontados con Mahoma, Marx y sobre todo Hitler, aquí en Cautivos del Mal, con esa especie de propuesta del profesor Gómez de Liaño para que ese eclipse vaya retirándose y que, bueno, la luz de la libertad y del pensamiento nos vaya bañando poco a poco, Ignacio. Así lo espero. Muy bien, pues un placer tenerte en Cautivos del Mal y muchísima suerte, que vendas muchos, sobre todo, ¿no? Que sí, eso es importante. Muy bien. No se muevan porque continuamos en el programa de hoy con Alberto Moreno, que nos trae sus películas, las películas que más le han influido. Les decía que nuestro siguiente invitado es Alberto Moreno, el director de Vanity Fair de España, periodista, gran cinéfilo, que acaba de publicar en Círculo de Tiza las películas que me vi con mi padre. No, que no vi con mi padre, que es un viaje fascinante al cine que construye nuestras vidas. Bienvenido a Cautivos del Mar, Alberto. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, un libro teñido por la nostalgia y sobre todo por unos años felices en los que el cine nos educó. Vale, sí, sí que es verdad. El tema es que cada vez que escucho la palabra nostalgia está revestida como de algo peyorativo. Bueno, en este caso no, es una nostalgia dulce, vamos a ver. Sí, es verdad que hablo del pasado, entonces yo lo considero historia. Si está romantizada, es que mi infancia fue feliz, pero es que mi actualidad también es feliz. Entonces, si me preguntan si soy una persona nostálgica, o sea, a lo mejor soy nostálgico mañana de lo que me está pasando hoy. Y no es malo, solo que recuerdo los buenos momentos como alegres, felices. Bueno, hay un cuadernito en el que tú has ido tomando nota de todo lo que has ido viendo, sí. Cosa que eso significa una conciencia de que tiene que quedar negro sobre blanco. Porque muchas veces el cine lo vemos, se nos olvida, dura poco en nuestro corazón, en nuestras cabezas, pero una forma de retenerlo es ejerciendo esas notas. Lo hice de manera más o menos automática. Luego es verdad que he visto gente que también tenía la misma costumbre, un hermano de mi abuelo, directores que he ido leyendo sobre ellos también lo hacen, quizá de una manera tan metódica y que me haya durado desde siempre y que no lo haya dejado de hacer nunca. Lo que pasa es que yo soy una persona, pues no sé si obsesiva, pero sí muy constante. Entonces, no es un cuadernito, es un cuaderno bien de DIN A4 y que tengo desde los 13 o 14 años, y luego la particularidad que tiene, porque en realidad eso no tiene ningún mérito, es simplemente no dejar de hacerlo. Cuando era pequeño, y lo explico en el libro, fui a coger una cosa que es un libro que se llama La Guía de Videocine de Carlos Aguilar, y fui tachando, antes de que existiera internet, ahí estaban todos los estrenos que habían llegado a nuestras salas. Entonces, como una cosa que sí he hecho es no dejar ninguna película a medias en mi vida, puedo decir que todas las que están en el cuaderno, tanto desde el momento en el que lo empecé como las que hice de manera retroactiva, son las que he visto. Hay una nota especial, no es un libro de cine al uso, porque también está la memoria de la familia. Memoria incluso, él dice, de generaciones, de los Moreno. Un cine que has visto con tu padre y unas cuantas películas, muchas películas, que te hubiera gustado ver con él también. Sí, a mí cuando mi editora Eva Serrano me dijo que era un libro sobre cine, yo le dije, ¿pero por qué? Es verdad que está titulado Las películas que no vi con mi padre, entonces en el momento en el que un librero abre la caja dice, claro, pues a la sección de cine.
pero para mí en realidad es un tratado sobre las relaciones humanas y sobre la distinta educación que le damos nosotros a nuestros hijos con respecto a la que nos dieron nosotros a nosotros nuestros padres, por el hecho de que simplemente tenemos herramientas distintas. Yo tengo ahora mismo todo el conocimiento universal a golpe de un clic y mis padres tenían lo que ponían por la televisión o los pocos libros que podían comprar y el poco acceso a la cultura en general que había en los años 80. Entonces, cuando hablas de Los Moreno, que es un apellido además tan común, parece como un poco pretencioso por mi parte, pero en realidad sí que se trata de una historia de mi familia con el cine como eje vertebrador, porque es una de las constantes que ha habido. Y cuando dices gran cinéfilo, o sea, yo veo películas, pero no sé si soy un gran cinéfilo, la verdad. Bueno, por lo menos aquí hay un recorrido en este libro, nos ha seleccionado además para esta ocasión. Lo iremos viendo en pantalla, algunos carteles de cintas como Twin Peaks, Fuego camina conmigo, que estamos viendo, o Lost in Translation, Una cuestión de tiempo, Beautiful Girls, Antes del atardecer, Qué bello es vivir, El club de la lucha, Atrapado en el tiempo, Una historia verdadera. Y yo encuentro en todas estas películas un denominador común que es que son cintas atravesadas por un gran sentimiento. Son muy hondas en cuanto a pasiones humanas, incluso en la indagación de la felicidad también hay un trasfondo en muchas de ellas, ¿no? Hay una búsqueda interior, relaciones humanas muy intensas. Es un cine el que te gusta, muy humanista y, bueno, un cine de corazón, podríamos decir. Bueno, yo en realidad cuando me enfrentaba a una sala oscura, tanto si era en una sala de cine como en mi casa, en el cuarto donde me crié, en casa de mis padres, yo buscaba la emoción, pero tanto ahí como en la literatura o en mis visitas a museos o a ciudades. Sí. Lo que me di cuenta es que es una lista muy comercial porque los gustos que he tenido han sido siempre bastante amplios y abarcativos y he intentado indagar en todo tipo de filmografías, pero las que se han quedado conmigo yo creo que tenían que ver más con mi acervo cultural o con las cosas que me llegaron hondo, que son películas que muchas de ellas buscan la felicidad o que tienen un ideal romántico que las vertebre. Estoy de acuerdo. Yo creo, sí me considero una persona romántica y soy un gran fan de la comedia romántica, de la buena comedia romántica. Y no son comedias puras, pero sí que, según la máxima de Paul Auster, que muchas veces lo explico en clase, la máxima de comedia de un personaje que acaba mejor de lo que empieza la trama, pues yo soy fan de la comedia. ¿Qué le dijo al oído Bill Murray a nuestra protagonista de Lost in Translation, que ha dado para hablar y para escribir ríos de tinta? ¿Lo quieres saber, en serio? ¿Qué le susurró? ¿O qué crees tú? ¿O qué sospechas? ¿O te da igual? Es que hay una leyenda urbana y por eso te pregunto. Y creo que lo sé. ¿Tú lo sabes? Entonces no sé si lo debo decir o no. Bueno, pues no sé, a lo mejor no sé si nuestros telespectadores... Puedo avisar de que voy a decir un spoiler. Es un spoiler de Alberto. A ver. A lo mejor es mentira, pero es que conozco a una persona que vio la película y que leyó en los subtítulos lo que dijo. Ah, que leyó en los subtítulos. Entonces, Sofía Coppola quería que no se supiera. Puede que me estuviera mintiendo esa persona, pero yo tengo la frase y la sé, y te la voy a decir. Venga, va. Bob le dijo a Charlotte en ese último abrazo, nunca te he vuelto a ver sonreír como aquella vez en el ascensor, que fue la vez que se encontraron. Y que a mí me parece que funciona. Bueno. Pueden funcionar otras frases, pero esa es bastante precisa. Bueno, hablábamos también de cine romántico con Alberto Moreno, con nuestro amigo. Una cuestión de tiempo, el amor más allá de cualquier secuencia temporal, un hombre que va buscando a esa mujer en distintas etapas, es una transformación también, pero ese anhelo de poderse enamorar una y otra vez, eternamente, de esa maravillosa protagonista de la película. Bueno, dice que el protagonista, Donald Gleeson, dice que tiene un don, porque se lo ha transmitido su padre. Y dice, que era genético. Sí, los varones de nuestra familia podemos viajar atrás en el tiempo. Y ese MacGuffin le sirve para reconstruir su árbol genealógico, pues desde su padre hasta los hijos que vendrán. En el momento en el que un hijo nace, ya no puedes volver atrás en el tiempo más allá de ese momento, por el hecho de que hay tantos millones de posibilidades genéticas en el momento de la concepción que ese pequeño cambio sí sería sustancial. Entonces, bueno, con eso juegan para
armar una comedia romántica escrita y dirigida por Richard Curtis, la última película que dirigió Richard Curtis, que me declaro fan absoluto de todo lo que ha hecho. Y sí, no sé si es enamorarse totalmente, pero sí es saber aprovechar el tiempo. En el momento en el que se decide que ya las cosas van a ser como son, decide que ya no va a viajar más atrás en el tiempo porque ya no le hace falta. Otro clásico que nunca muere, Qué bello es vivir, de Frank Capra. Cada vez que se emite en televisión, la gente se pone a las pantallas delante y la ven. Es que es una película muy preciosa. Yo recuerdo que parte de mi obsesión por ser completista vino porque yo empecé a verla cuando llevaba 10 o 12 minutos. Y esto debió ser en el año 95, 96. La ponían... fue una noche vieja. Estábamos felicitándonos con los vecinos la Navidad y yo llegué como al minuto 10 o 12 y me quedé absolutamente hipnotizado. No había visto nada tan solemne, tan bello, tan como el propio nombre de la película. Me quedé enamorado de Donna Reed, de James Stewart, de su familia y de todos esos buenos sentimientos. Y la apunté, pero es que no estaba completa. Así que, como antes no era tan fácil repescar las películas y los clásicos raramente los llevaban al videoclub, una vez me enteré que la ponían en el FNAC, fui con mi amigo Joaquín, vi los 10 primeros minutos y me fui. Y dije, bueno, ya está completa. Luego la he visto montones de veces más. Y con esa me pasa como con muchas. Cuando la ves en castellano la primera vez, ya solo puedo verla con la voz de Jesús Puente, que es la que le ponía voz a James Stewart. Y esa pequeña aberración pues la cometo, pero... Hay una parte de Qué bello es vivir que no es tan bella, que es cuando James Stewart lo pasa realmente mal, sí. Cuando hay esa tentación del suicidio, cuando hay... Muchos han considerado esa parte como un cuento de terror auténtico, ¿no? Luces y sombras, azúcar y miel o sal para la vida de los individuos, y además dominada por una narrativa que se parece mucho a la de Charles Dickens, esos cuentos de Navidad que muchas veces ahora casi pasamos las Navidades, Alberto, a toda velocidad, sin pararnos un poco, detenernos, y el cine, yo creo, hace un poco de ese anclaje para poder repasar esos ítems que hacen falta cada Navidad, cada invierno. Bueno, yo creo que los niños sí que lo siguen viviendo a la misma velocidad. Lo que pasa es que tú y yo ya no somos jóvenes promesas. Entonces, si de repente libras 3 o 4 días de vacaciones a lo largo de todo eso y prácticamente es como tu oasis, no es como que la fecha señalada de antes, la Nochebuena o la Navidad o la Nochevieja o el Año Nuevo, como antes sucedía, diera lugar a esas vacaciones eternas. Si las pones en fila son muchas. Pero es verdad que yo ahora pienso que la Semana Santa es un puente corto y que la Navidad en realidad es que tengo 2 o 3 días para estar con la familia y puedo viajar un poquito. La he vaciado un poco de significado y me da pena, pero sí que es verdad que quizás es una película para ver una edad muy iniciática y yo lo hice y por eso la llevo en la mochila. Muchos de los amigos que han pasado por estos micrófonos han coincidido en que estamos asistiendo a una cierta sociedad bipolar. 2 o más personalidades en los individuos, y una de las que representan un poco esa quiebra es El Club de la Lucha, que es una obra maestra y que a ti también te gusta especialmente. Sí, yo recuerdo que nunca jamás había tenido tantas ganas de ver una película como el fin de semana previo a verla en el Cinecité de Méndez Álvaro, que ahora creo que se llama Cinesa, que es el barrio, está en el barrio de mis padres, donde yo me mudé también a la larga. Y no sé si estaba viendo, creo que era el proyecto de La Bruja de Blair, y al fin de semana siguiente estrenaban esa. Y la potencia narrativa que utiliza Fincher sobre el libro de Palahniuk, al que luego pude conocer y entrevistar y charlar sobre el libro. Y, o sea, tiene una cinematografía que creo que sigue absolutamente vigente. De hecho, ayer tenía ganas de ponérmela otra vez, estas cosas que dices, ah, no, pero la estoy viendo en mi cabeza, ya la he visto, puedo poner otra. Porque no hay nada que me vaya a dar ese nuevo visionado que yo ya no tenga dentro. Igual la he visto 30 veces. Es una película fabulosa para verla justo a la edad que la vi, que era con 18 años. Puedes cometer el riesgo de glamorizar la violencia, pero me parece que por lo menos ya tenía la cabeza suficiente para no hacerlo, pero tanto a un nivel interpretativo como de dirección. Qué pena que Edward Norton no se le vea más en las pantallas, ¿verdad? Tiene fama de que es muy difícil. Está un poco y lo que pasa es que sigue siendo extraordinario. De vez en cuando hace trabajos que parecen favores, pero es que creo que casi nadie quiere trabajar con él.
Con quien tampoco últimamente quieren trabajar es con Bill Murray, que también complica la existencia de los cineastas. Atrapado en el tiempo es una de las películas más clásicas, más vistas, más perfectas de la historia del cine, con Andy McDowell, ese Día de la Marmota eterno, que ya ha pasado al acervo popular. Esto es como el Día de la Marmota, esto es Bill Murray, ¿no? Es que yo creo que hay muy pocas películas que están tan incrustadas en la cultura pop. Yo recuerdo que cuando trabajaba en la revista GQ, era una web de una revista de tendencias, pues cada 2 de febrero hacíamos el artículo sobre el Día de la Marmota, que en sí mismo era repetir el Día de la Marmota nosotros mismos. Y tantas veces que la he visto, pues también es otro propio Día de la Marmota. Es una película de repeticiones que requiere mucha repetición en su liturgia, porque es que no te cansas de ella. Recuerdo que leí una entrevista a Andy McDowell y debía de ser, pues cuando la pasaron en Canal Plus, aproximadamente 6 u 8 meses después de que se estrenara en cines. No, sería algunos años después, porque resulta que había preguntado a sus hijos y decía: mamá, me gustan mucho todas tus películas, incluida Margaret Qualley, que luego sabríamos que sería esa actriz que ahora está destacando tanto, menos Atrapado en el tiempo. Y Andy McDowell le decía a mis hijos: sí, tenéis razón. Entonces, nadie de esa familia sabe nada de cine, nadie de esa familia sabe que en realidad es la película por la que van a recordar a su madre y por la que se va a convertir en una estrella imperecedera. Película también de David Lynch, de largo aliento, maravillosa, ese anciano que recorre montado en su tractor en una historia verdadera, casi la historia de su vida, en ese último viaje homérico impresionante que te ha fascinado también, Straight Story. Sí, es que cuando me pediste que hiciera una lista de 10 películas, yo en realidad lo que hice fue extractar la que... Porque para mí es fácil. Hablo de las películas favoritas de mi padre, que en realidad a partir de ahí empieza la investigación, que eran 4, las que yo sabía que le gustaban más, y a partir de ahí las extrapolé el juego hacia mí y puse estas 10. David Lynch es el único que repite. Y en realidad he puesto lo más extremo que ha hecho, que es Twin Peaks Fuego Camina con... Bueno, hablar de lo más extremo que ha hecho David Lynch a veces es difícil elegir, ¿no? Pero es una película que fue muy maltratada en el Festival de Cannes cuando se estrenó y 25 años después, cuando se dieron razón, le dieron un aplauso de 10 minutos. Ahí estrenó la 3ª temporada de Twin Peaks, que yo ahora mismo confieso que quizás es mi producto audiovisual favorito de todos los tiempos, y una historia verdadera es... tengo una legión de fans. Sé hacer esto, y lo sé hacer de una manera que no lo sabe hacer nadie más. Un par de estudiantes aventajados tiene, pero nadie llega a esos niveles. Pero es que luego, si quieres ser John Ford, también puedes ser John Ford. Y si tú quieres la definición de una película para mí perfecta, sería una historia verdadera, que está hecha con 3 retales, como los palitos de los que habla el anciano cuando habla de la familia, de una chica que se ha escapado de casa y le dice: este palito solo lo puedes doblar fácilmente, ata unos cuantos, ponles una cuerda, intenta romperlo, no puedes, porque eso es la familia. Ya simplemente con eso se merece entrar en el Olimpo de la historia del cine, pero es que luego además es un estendalazo alucinante. ¿Habría un poquito de Alberto Moreno en cada película? ¿Estas películas te definen? Supongo, o sea, es bonito pensarlo así. Me viene a la cabeza los horrocruxes estos de Voldemort en Harry Potter. Pues a lo mejor he dejado algo ahí. Yo, que escribo todas las semanas una columna, me dicen: escribes mucho de cine y te sientes muy a gusto cuando escribes de cine. Es que no lo puedo disociar, porque igual que cito a escritores, pues me sale citar escenas y me sale citar fragmentos de películas. Pensaba que le sucedía a todo el mundo. Luego me dicen: no, es que tienes mucha memoria. Pues lo tengo ahí dentro y se me quedan, como supongo que a la gente, las alineaciones de los equipos de fútbol. Pues ahí lo tienen, este poema de amor al cine, a estas películas que no vi con mi padre, en Círculo de Tiza, de nuestro amigo Alberto Moreno. Una invitación a disfrutar de un cine de corazón, un cine que nos cambia, o como dice Stanley Cavell, el cine puede hacernos mejores. Alberto, ha sido un placer tenerte en Cautivos del Mal. Igualmente, muchas gracias, David. Y mucho éxito. Yo sé que ya es un libro del Fondo de Círculo de Tiza que circula muy bien, pero que todavía con esta entrevista circule más. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues nosotros terminamos aquí nuestra edición del sábado. En Cautivos del Mal nos volvemos a encontrar en 7 días aquí en Periodista Digital Televisión. Hasta entonces, lean mucho, vean buen cine, vayan al teatro, hagan lo contrario que nuestros políticos.